Pitbull perdido por un año reencuentra a su dueño en el refugio. Y lo que sucedió después es conmovedor. Imagina a Bob, un pitbull lleno de energía que adora explorar. Un día, mientras jugaba en su jardín, notó algo diferente: un agujero en la cerca. Bob, siempre curioso y listo para nuevas aventuras, pensó: «Wow, ¿qué habrá al otro lado?». Con un ágil salto, pasó por el agujero y, sin darse cuenta, se alejó de casa. La ciudad era grande y llena de ruidos y olores nuevos, muy diferente de su rincón seguro. Bob caminó por varias calles, giró en esquinas y, con el tiempo, comenzó a sentirse un poco perdido y solo. A medida que la noche se acercaba, Bob encontró un pequeño callejón, un lugar tranquilo y oscuro, alejado del ruido de las calles concurridas. Era mucho menos acogedor que su cama cálida en casa, pero era un lugar donde podía refugiarse. Allí, recostado sobre una caja de cartón, Bob sintió la falta de su familia. Se acurrucó, tratando de mantenerse caliente, y soñó con el día en que escucharía la voz de su dueño llamándolo para volver a casa. En una casa que antes estaba llena de alegría, Diogo sentía el peso del silencio. La desaparición de Bob dejó un vacío enorme, y él sabía que el agujero en la cerca era un recordatorio constante de su propia negligencia. Con el corazón apretado y la mente llena de preocupación, Diogo se comprometió a hacer todo lo posible para traer a Bob de vuelta a casa. Comenzó su búsqueda con una determinación feroz. Con cada cartel que pegaba en los postes y árboles de la ciudad, describía a Bob no solo como un pitbull, sino como un miembro amado de su familia que estaba perdido. «Perro perdido, Bob», decían los carteles, mostrando una foto de Bob con su mirada dulce e invitadora. En cada cartel, Diogo también escribía un emotivo llamado, expresando su profunda nostalgia y la esperanza de que alguien pudiera ayudarlo a encontrar a su compañero. Además de los carteles, Diogo recorría los refugios de animales con una esperanza casi palpable. Con cada puerta que se abría, su corazón latía más rápido, anticipando el momento en que finalmente podría ver a Bob. Hablaba con los voluntarios, explicando cómo Bob era especial y cómo tenía una marca única en su pata que lo hacía fácilmente identificable. Pasaron los meses, y cada día que terminaba sin ninguna señal de Bob, Diogo sentía una mezcla de desesperación y esperanza. Comenzaba cada mañana renovando su determinación, armado con nuevos carteles y revisando las rutas que aún no había explorado. En las noches frías, cuando volvía a casa solo, se permitía sentir la tristeza y la nostalgia, pero nunca se rendía. La búsqueda de Bob se convirtió en una parte esencial de sus días. Conoció a muchas personas y escuchó muchas historias de animales perdidos que encontraron el camino de regreso a casa. Sin embargo, no fue el caso. La situación se volvió aún más triste para Diogo, ya que el tiempo no le trajo buenas noticias ni más esperanza. Un año había pasado desde la fuga de Bob, y las calles habían sido tanto un hogar temporal como un laberinto de desafíos para él. Fue en una tarde nublada y fría cuando la suerte de Bob finalmente cambió. Mientras vagaba por las calles en busca de comida, fue encontrado por un equipo de control de animales. Estaban en su ronda habitual cuando notaron a Bob, delgado y con el pelaje no tan brillante, pareciendo perdido y desamparado. Amablemente, lo llevaron al refugio, un lugar seguro donde los animales sin hogar reciben cuidados. Bob, exhausto y confundido, fue recibido con una mezcla de compasión y profesionalismo. Los cuidadores del refugio atendieron sus necesidades inmediatas, ofreciéndole comida, un lugar cálido para descansar y los cuidados médicos necesarios para tratar pequeñas heridas que había adquirido en sus andanzas. En los primeros días en el refugio, Bob fue muy tranquilo y reservado. Era evidente para todos que, además de las cicatrices físicas, las emocionales también eran profundas. Pasaba largos periodos mirando al vacío, y aunque ahora estaba a salvo, la tristeza en sus ojos era palpable. Reconociendo su comportamiento melancólico, los empleados del refugio lo bautizaron como Boris, con la esperanza de que un nuevo nombre pudiera simbolizar un nuevo comienzo. Bob, ahora Boris, llamaba la atención no solo por su apariencia, sino por su comportamiento. Era diferente a los otros perros. No ladraba con entusiasmo ni movía la cola con alegría cuando los posibles adoptantes pasaban por su jaula. Simplemente observaba, siempre a la espera, como si hubiera perdido algo que no podía ser reemplazado. En el refugio, Bob, ahora conocido como Boris, rápidamente se convirtió en un rostro familiar para todos los empleados y voluntarios. A pesar de los cuidados atentos que recibía, Boris no parecía animarse. Pasaba sus días en una esquina de su jaula, mirando con ojos tristes a quienes pasaban. Parecía que siempre estaba esperando algo, o a alguien, que nunca llegaba. Los cuidadores notaron esta profunda tristeza y comenzaron a dedicarle más tiempo, tratando de animarlo con juguetes y caricias extra,
pero Boris solo aceptaba las atenciones con calma, sin la alegría que mostraban los otros perros. Su quietud y su mirada perdida preocupaban a todos en el refugio, que se preguntaban sobre el pasado que había dejado a Boris tan marcado. Una de las voluntarias, María, lo convirtió en su proyecto especial. Pasaba horas al lado de su jaula, hablándole en un tono suave, tratando de penetrar la barrera de tristeza que Boris parecía haber construido a su alrededor. Traía diferentes tipos de golosinas y nuevos juguetes, esperando encontrar algo que pudiera despertar su interés. A veces, cuando el refugio se quedaba en silencio al final del día, María se sentaba cerca de Boris, leyendo historias en voz alta como si él pudiera entender cada palabra. En raras ocasiones, Boris colocaba su cabeza en su regazo, una señal de confianza que tocaba profundamente el corazón de María. Era un momento de conexión silenciosa, donde parecía que Boris, incluso por breves instantes, olvidaba su tristeza. El equipo del refugio también comenzó a llevar a Boris a paseos más largos fuera del refugio, pensando que tal vez el cambio de ambiente podría animarlo. Durante estos paseos, Boris observaba el mundo a su alrededor con interés moderado, pero siempre que regresaba al refugio, su melancolía volvía como una sombra persistente. Antes de continuar, recuerda dar like al vídeo y suscribirte al canal si amas a los animales y te gusta escuchar sus historias emocionantes. Diogo nunca pudo llenar completamente el vacío dejado por Bob. La casa aún resonaba con un silencio profundo, cada rincón recordándole los momentos felices que compartieron. Los paseos, antes alegres y llenos de vida, ahora estaban marcados por una soledad que parecía extenderse con cada paso. Mientras los recuerdos de su fiel amigo lo inspiraban, una parte de Diogo dudaba, cuestionándose si realmente estaba listo para abrir su corazón a un nuevo compañero canino. En una noche tranquila, sentado en su sofá, pensaba en Bob, imaginando dónde podría estar. ¿Y si Bob aún estuviera solo en las calles? ¿Y si simplemente encontrara otro perro para reemplazarlo? La idea lo llenaba de culpa e incertidumbre. La posibilidad de que Bob estuviera perdido, quizás pasando hambre o enfrentando el frío de las noches, pesaba en su corazón. ¿Cómo podría simplemente encontrar un nuevo perro? La pregunta resonaba en su mente, cada vez más dolorosa. Diogo se sentía dividido entre la nostalgia y el deseo de llenar el espacio vacío en su vida. La lealtad a Bob, la preocupación por su bienestar y la culpa por considerar adoptar otro perro creaban un torbellino de emociones que le resultaba difícil de manejar. Sin embargo, también reconocía la realidad de su situación. Bob había desaparecido hacía meses y, a pesar de todas las búsquedas y carteles, ninguna pista sobre su paradero había surgido. ¿Y si abrir mi hogar a otro perro perdido también fuera una forma de honrar la memoria de Bob?, ponderaba Diogo. Diogo se sentía culpable por la fuga de Bob. Cada noche, mientras la casa resonaba con el silencio de su ausencia, Diogo revisaba ese día, la imagen del agujero en la cerca martillando su conciencia. Tal vez no fui un buen dueño, pensaba, el peso de la autocrítica presionando su pecho. Fui irresponsable por no revisar la cerca. Estas palabras resonaban en su mente, una acusación constante de su descuido. Sentado en la mesa de la cocina, donde antes Bob siempre se acurrucaba a sus pies, Diogo rememoraba sus pensamientos. Recuerdos de Bob jugando alegremente en el jardín se mezclaban con la dolorosa realidad de que su negligencia podría haber puesto en peligro a su amado perro. Si hubiera sido más atento, más cuidadoso, nada de esto habría pasado, se recriminaba, reviviendo el momento en que se dio cuenta de que Bob ya no estaba allí. La culpa era una sombra constante, acompañando sus pasos por la casa ahora vacía, cada rincón recordándole a Bob y a su fallo en protegerlo. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? Diogo se preguntaba, su mente un torbellino de arrepentimiento y autorreproche. Estos pensamientos lo atormentaban, alimentando la resolución de que, si tuviera la oportunidad de cuidar a otro perro, haría todo diferente, todo para no repetir el mismo error. Entonces, inspirado por los recuerdos de su fiel amigo, decidió que estaba listo para abrir su corazón nuevamente a un nuevo compañero canino. Con esta resolución, visitó el refugio local, un lugar lleno de perros esperando una segunda oportunidad. Al llegar al refugio, Diogo caminó lentamente por los pasillos, observando a los perros que saltaban y ladraban, cada uno tratando de llamar la atención de posibles nuevos dueños. Les sonreía, saludaba, pero su corazón aún guardaba un espacio especial para Bob. Diogo recorría lentamente los pasillos del refugio, sus ojos deteniéndose en cada perro que encontraba. Pasaba horas observando a cada uno, buscando en sus ojos, en sus gestos, una chispa de algo familiar, algo especial. Era como si estuviera buscando a alguien específico, alguien que pudiera llenar el vacío dejado por Bob. Los perros en el refugio eran todos bonitos y divertidos, cada uno con sus peculiaridades y encantos.
Algunos saltaban animadamente al ver a una nueva persona, otros ofrecían una mirada tímida y curiosa, mientras que algunos simplemente observaban con calma, como si evaluaran el potencial de un nuevo hogar. Diogo les sonreía, saludaba y, a veces, se detenía para ofrecerles una caricia. Sin embargo, por más adorables que fueran, siempre parecía faltar algo. Diogo lo sentía en lo más profundo de su corazón. No era solo la apariencia o el comportamiento. Era una conexión que esperaba sentir de inmediato, algo que gritara dentro de él diciendo que ese era el correcto. ¿Estoy siendo justo con ellos? Estoy buscando a Bob en cada uno de estos rostros. Diogo se preguntaba, su mente un torbellino de dudas y esperanzas. Quería desesperadamente dar un hogar a uno de esos perros necesitados, pero también deseaba encontrar un compañero que pudiera tocar su alma de la manera en que Bob lo había hecho. Fue entonces cuando, al pasar por una de las últimas jaulas, ocurrió algo extraordinario. Diogo se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en un pitbull retraído que estaba acurrucado en el rincón más sombrío de la jaula. El perro observaba el movimiento a su alrededor con una mirada calmada y triste, su postura revelando una dignidad silenciosa, pero también una melancolía profunda. Algo en la forma en que el perro lo miraba en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos fijos y pensativos, trajo una ola de familiaridad abrumadora para Diogo. Era como si un recuerdo olvidado hace mucho tiempo de repente regresara, claro y vívido. «Bo», susurró Diogo, casi sin creer lo que sus ojos veían. Su corazón comenzó a latir más rápido, resonando en sus oídos como un tambor distante. El sonido de su voz pareció despertar algo en el perro. Con una lentitud que marcaba cada segundo, el pitbull se levantó. Sus movimientos eran cautelosos, como si cada músculo estuviera pesado de esperanza y vacilación. Al escuchar su nombre, los ojos del perro se iluminaron con un brillo de reconocimiento. Una chispa de vida y una emoción palpable pasaron por esa mirada, transformando una tristeza resignada en una curiosidad cautelosa. Diogo se acercó, con la respiración contenida, las manos temblando ligeramente al extenderse hacia la jaula. A medida que se acercaba, cada detalle confirmaba sus sospechas. La forma de los ojos, el color del pelaje, incluso la manera única en que el perro inclinaba la cabeza, todo era extrañamente familiar. El perro tenía una pequeña cicatriz sobre el ojo derecho, un recuerdo de un incidente de juego que Diogo nunca había olvidado. Y luego estaba la manera en que el perro lo miraba, una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio, una mirada que decía, sin palabras, que recordaba, que sabía quién estaba frente a él. Diogo colocó la mano en la puerta de la jaula, sus dedos encontrando el metal frío. «Eres tú, ¿verdad, Bo? Has vuelto», dijo, su voz temblando de emoción. El perro dio un paso vacilante hacia la puerta, la cola comenzando a moverse lentamente, como si estuviera impulsada por una esperanza cautelosa. En ese momento, entre el reencuentro silencioso de miradas y el reconocimiento mutuo, se reanudó un vínculo perdido desde hacía mucho tiempo. Era un momento que parecía suspender el tiempo, un instante precioso donde el pasado y el presente se fusionaban, abriendo la puerta a un futuro que ambos, hombre y perro, ansiaban revivir juntos. Llamando a uno de los empleados, Diogo preguntó sobre el perro. «Llegó hace un año, muy triste. Le llamamos Boris», explicó el empleado. Diogo sonrió, con lágrimas llenando sus ojos. «Su nombre es Bo. Es mi perro, mi amigo que perdí hace mucho tiempo». María estaba acostumbrada a ver muchas escenas de reencuentros y despedidas en el refugio, pero nada como lo que presenciaba ahora entre Diogo y Bob. Desde el primer día en que Bob, llamado Boris en el refugio, llegó, María sintió una conexión especial con él. Ella percibió la melancolía en sus ojos y siempre sospechó que le faltaba alguien especial, tal vez alguien que, en su mente, lo había abandonado. Esa idea partía el corazón de María, pues ella veía la esperanza y la lealtad en los ojos de Bob, esperando a alguien que temía que nunca volvería. Pero al ver el encuentro entre Diogo y Bob, la realidad de la situación tocó profundamente a María. Observar el cuidado y el amor que Diogo mostraba, la manera en que hablaba y tocaba a Bob, era evidente que ese reencuentro era el momento por el cual Bob había esperado. María, al ser testigo de ese intercambio de amor y reconocimiento, no pudo contener las lágrimas. Comenzaron a caer libremente, cada una cargada con la alegría de ver a un animal tan querido finalmente volver a casa. Diogo, por su parte, estaba completamente absorto en examinar cada detalle de Bob. Pasaba las manos cuidadosamente por el pelaje de Bob, buscando nudos o cualquier signo de incomodidad. Levantaba cada pata, examinándola para asegurarse de que no hubiera heridas no tratadas, aunque sabía que Bob había estado bajo el cuidado de veterinarios competentes en el refugio. Diogo miraba a los ojos de Bob,
buscando señales de dolor o tristeza, mientras preguntaba a los cuidadores: ¿está comiendo bien? ¿Cómo ha dormido? A cada pregunta de Diogo, los empleados del refugio respondían, asegurándole que Bob estaba saludable y que lo habían cuidado bien. Pero era claro que Diogo necesitaba ver y sentir por sí mismo que Bob estaba bien. Para Diogo, cada señal positiva era un alivio, una confirmación de que Bob, a pesar de todo, estaba regresando a casa no solo físicamente, sino también en espíritu. María observaba todo esto, sintiendo una mezcla de felicidad por Bob y admiración por Diogo. La dedicación y el amor incondicional que él mostraba eran un testimonio de lo que significa verdaderamente cuidar de un animal. Ella sabía que Bob estaba finalmente donde pertenecía, y eso le daba una sensación de realización y paz, una confirmación de que, a veces, el amor realmente encuentra su camino de regreso, sin importar las circunstancias. Y Bob estaba irreconocible de tanta felicidad. En el refugio, siempre había sido un perro más retraído y tranquilo, rara vez mostrando mucho entusiasmo. Pero ahora, con Diogo allí, su verdadero espíritu salía a la luz con una alegría que nunca antes había sido vista por quienes lo habían cuidado durante su tiempo en el refugio. Saltaba alrededor de Diogo con una energía contagiosa, ladrando con un sonido que resonaba en el espacio como música para los oídos de quienes observaban. Bob lamía la cara de Diogo repetidamente, como si intentara, con cada lamida, expresar todo el amor y la nostalgia acumulados durante el tiempo que habían estado separados. Su cola no paraba, un torbellino de movimientos que mostraba claramente su felicidad. Bob también corría en pequeños círculos alrededor de Diogo, como si estuviera bailando un baile de reencuentro, y luego volvía rápidamente a él, buscando seguridad y certeza en sus brazos. Era como si quisiera explorar un poco del mundo nuevamente, pero solo si Diogo estaba cerca para compartir esa libertad recién encontrada. La transformación era notable y tocaba el corazón de todos en el refugio. Observar a Bob en ese estado de pura alegría era un recordatorio poderoso del profundo impacto que el amor y el reencuentro pueden tener en un animal. Bob había vuelto a ser el perro que Diogo siempre supo que era, lleno de vida, amor y una capacidad increíble para expresar su felicidad. No había dudas de que Bob sabía que finalmente estaba en casa, seguro y amado, donde siempre debería estar. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, comenta aquí abajo. Bob merece el mundo para que sepa que has visto hasta aquí y que te alegra el reencuentro entre Bob y Diogo. Entonces, con el corazón rebosante de gratitud y alegría, Diogo se tomó el tiempo para agradecer a cada uno de los empleados y voluntarios del refugio por el cuidado dedicado a Bob durante su tiempo allí. Sabía que sin el amor y el esfuerzo de ellos, el reencuentro quizás no habría sido posible. Gracias por cuidarlo cuando yo no pude, dijo Diogo con la voz entrecortada y los ojos brillando de emoción. Había un calor genuino en sus palabras, un reconocimiento profundo por el papel vital que cada persona desempeñó en la historia de Bob. Al salir del refugio con Bob a su lado, Diogo sintió como si el mundo a su alrededor hubiera ganado nuevos colores. El camino de regreso a casa parecía diferente esta vez, más vivo, más alegre. Bob también parecía sentir la misma energía. Miraba todo a su alrededor con gran interés, como si cada árbol, cada calle, cada olor fuera una novedad fascinante. Al llegar a casa, la emoción de Bob era palpable. Tan pronto como Diogo abrió la puerta, Bob corrió hacia adentro, su hocico olfateando cada rincón familiar con una energía renovada. Encontró su caja de juguetes donde siempre había estado, llena de pelotas, cuerdas y skateers que tanto amaba. Con un entusiasmo contagioso, Bob comenzó a sacar cada juguete, redescubriendo viejos favoritos. Pronto, encontró su manta, aquella con la que se arropaba en las noches frías, todavía en el mismo lugar de siempre, tirada sobre el sofá. Bob olfateó la manta, empujándola con el hocico, reorganizándola a su gusto antes de acurrucarse felizmente sobre ella. Y entonces, con un suspiro contento, Bob subió a su lugar preferido en el sofá, ese rincón al lado de donde Diogo solía sentarse para ver TV. Era el lugar desde donde compartían palomitas y veían películas juntos, un ritual que Diogo esperaba ansiosamente retomar. Ver a Bob allí, en su entorno, reviviendo cada pedacito de su rutina anterior, hizo que Diogo sintiera una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo, lleno de promesas y muchos momentos felices por delante. Bob estaba en casa, y todo estaba como debía ser. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscribirte y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.